Bueno, bien, tercera parte y final de esta grabación. Entonces, una vez visto, eh, digamos, los términos de dialéctica, praxis y reflejo, y una vez que nos hemos adentrado ya en la parte más sustancial del texto, que es esta explicación de la autogénesis y de la evolución humana, que nos propone el autor, entonces tenemos que decir que en esta concepción materialista, eh, digamos, sin dejar de lado, por supuesto, la dialéctica que hay dentro de ese movimiento del devenir histórico material, el autor nos propone entonces una visión que básicamente responde a estas dos cuestiones. La primera es que, y esto ya es un resumen para finalizar, que la evolución de las formas físicas hay que verlas como una unidad, es decir, como un acto de autogénesis, como lo explicábamos antes, es decir, el propio desarrollo de la especie humana a través de sus posibilidades objetivas y materiales ha llegado a formalizar lo que hoy entendemos por humanidad, con todas sus características, en un proceso larguísimo, evolutivo, que ha tenido mucho que ver con la praxis eh, que nos demandaba a la humanidad, digo, esa humanidad tan anterior, esa praxis que nos demandaba lo cotidiano, es decir, conseguir alimento, conseguir abrigo, reconocer el territorio, formalizar relaciones de grupo, etcétera. Incluso, incluso hasta las relaciones sexuales, porque el propio autor menciona que, tomándose de algunos textos de Engels, que incluso las relaciones sexuales, o que nosotros podríamos denominar hoy de pareja, claro, socialmente, a partir de un momento, forman parte del tejido social y son consentidas, pero que con anterioridad a ese hecho, de una forma muy animalizada, entienden los autores materialistas que, que esto evidentemente no era así, era simplemente la satisfacción de una necesidad y esto se tomaba así. Podemos especular que esto haya sido así en algún momento porque el ser humano no ha sido siempre civilizado, si es que ahora lo somos. Pero, bueno, es estirar demasiado hacia atrás y en definitiva son todos hechos que no tienen, eh, por lo menos el estudio histórico, etnológico y antropológico puede dar muestras de algunas de estas cosas, de otras no. Entonces ahí estamos en un problema. Pero bueno, entonces, primer punto, la evolución del hombre, de la especie humana como autogénesis. Todo esto que hablamos del tándem mano-cerebro, etcétera, que nos ha permitido la evolución del cerebro propiamente dicho como órgano y que nos da las capacidades cognitivas que conocemos. Segundo punto, la evolución de la especie humana ha tenido que ser necesariamente un proceso colectivo, no individual. En este punto sí podemos estar de acuerdo. No es que en los otros no lo estemos, pero bueno, son algunos argumentos que utiliza el autor son lagunares, es decir, dejan bastantes lagunas, ¿no? Porque algunos son indemostrables y otros son propios de un interés manifiesto por dar un orden a las cosas que sinceramente no podemos realmente certificar que han sido así. Incluso las tres revoluciones que les mencioné antes también son en gran medida especulativas. Y hoy algunas de esas revoluciones son incluso discutidas, ¿sí? Por ejemplo, se ha dicho siempre que
desde Gordon Child, en el campo de la antropología, para esta parte, se ha dicho durante décadas que el asentamiento humano en determinadas regiones y la dominación sobre las plantas y animales, la domesticación, ha significado un gran progreso para la humanidad, pero claro, eso es algo que podemos decir hoy. En su momento, cuando esto se llevó a cabo, cuando esto se produjo en tiempo y lugar, tiene que haber sido un esfuerzo enorme que además debe haber desalentado muchísimo el continuarlo. Porque imagínense que no es fácil tomar animales salvajes y de pronto atarlos y domesticarlos. Eh, digamos, la prueba está en que hay animales que son silvestres y salvajes y lo serán siempre y que el hombre ha intentado domesticar y que francamente no puede. Pero bueno, eh, los que hoy conocemos como animales de granja, por ejemplo, son animales claramente domesticados. Tiene que haber habido un proceso de domesticación, sí, ciertamente. ¿Cuánto demoró y qué beneficios trajo? En el momento no podemos saberlo. En el momento quiero decir en el pasado. Hoy sí sabemos los beneficios que trae, pero en ese momento debe haber sido un esfuerzo enorme y además, como les digo, día tras día este, este esfuerzo debió haber desalentado bastante. Pero decíamos, en un contexto social, en un entorno prehistórico, o por lo menos paleolítico o neolítico, debemos decir que sí, que estos procesos evidentemente han tenido que sostenerse por la colectividad de grupos. El hombre individualmente no hubiese llegado a este punto porque sinceramente se necesita de las interrelaciones y del vínculo, ¿sí? Del vínculo básicamente para poder formar sociedades cada vez más complejas. Entonces, básicamente, y teniendo estas ideas por un lado materialistas y por otro lado evolucionistas, que son concomitantes y que se hermanan de alguna manera, no olvidemos que Marx, cuando edita su segunda edición del Capital en 1872, alucinado por la teoría de la evolución de Darwin, le regala, le envía a Darwin a su domicilio un ejemplar del tomo 1 del Capital, edición 1872, autografiado de puño y letra, agradeciéndole el haber publicado una teoría semejante, porque esto daba pie biológico a que el materialismo histórico estaba en lo cierto, estaba en el buen camino, ¿sí? Porque al principio era una especulación sociológica, económica, filosófica, etcétera, pero aparece Darwin, entonces, eh, con su teoría de la evolución, y esto le da un pie biológico, digamos, un asentamiento biológico muy importante. Bien, más allá de esto que es anecdótico, entonces podemos decir que el desarrollo del conocimiento humano depende entonces de dos factores. La interacción entre necesidad y satisfacción, es decir, tengo que suplir una necesidad. Para alcanzarla y satisfacerla, debo realizar actos, acciones determinadas. Entonces, la interacción entre esa necesidad y esa satisfacción ha sido uno de los factores más importantes para el desarrollo del conocimiento humano. Eh, y segundo, las relaciones sociales de producción, tan importantes para el materialismo histórico y para la dialéctica, bajo la visión de Marx, de Engels, de Lenin y compañía, eh, son realidades, para el autor, son realidades objetivas, es decir, hemos llegado a este punto por una interacción entre necesidad y satisfacción y por unas relaciones sociales de producción determinadas. Esto nos debe poner a pensar en la suposición de que es necesario una especie de moldura, una especie de molde que tenga de alguna manera incluido la existencia previa del mundo anterior, es decir, el ser humano llega al mundo con el mundo ya constituido, porque es el mundo material el que le brinda las posibilidades, por lo tanto tiene que ser anterior, y esto es fácilmente comprensible, lógico, además, y además, digamos, no es muy, no es muy difícil de comprobar, esto por supuesto es así.
debe habernos precedido por la materia, el mundo, etcétera, por supuesto, porque si no, no estaríamos aquí. Esa es una moldura, es decir, no podemos salir de ese molde. El mundo era preexistente. Perfecto. Otra moldura que le añade el autor es la ley tendencial de la economía de medios. Esto quiere decir que los recursos nosotros en algún punto entendemos que son finitos. Puede ser que en algún momento hayamos pensado que no se iban a acabar jamás, pero una vez llegados al punto de que reconocemos que los recursos económicos del planeta son finitos, esto genera una serie de presiones, presiones sociales y presiones propiamente naturales, donde nos pone a nosotros en interacción con los demás animales para competir con el mundo. ¿Sí? Entonces los recursos son finitos, tenemos que, o necesitamos de esos recursos y tenemos que desarrollar algún tipo de medidas para la utilización de esos recursos. Entonces, para resumir e ir cerrando, entonces, la teoría del conocimiento, desde la perspectiva de la dialéctica del materialismo histórico, se basa entonces en la interacción permanente de estas dos condiciones previas. Es decir, la posibilidad del desarrollo evolutivo de la humanidad, teniendo en cuenta la preexistencia del mundo y la ley tendencial de economía de medios, y muy precisamente y muy específicamente para explicar la cerebración, es decir, el desarrollo evolutivo del cerebro con ese tándem antes mencionado de mano-cerebro, es decir, acción-pensamiento. Dependemos o hemos dependido y seguimos dependiendo de esas dos realidades que son para los materialistas realidades objetivas. Mundo y finitud de recursos, perdón, son dos realidades objetivas que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado. Entonces, el surgimiento de la conciencia se da, como lo explicaba Lenin, como les leí anteriormente, se da como un reflejo. ¿Reflejo de qué? Reflejo de esa realidad objetiva, reflejo de esa materialidad, reflejo del mundo exterior, reflejo de la comprensión de la finitud de los recursos y por lo tanto la huella muy visible y palpable, física, que deja esos reflejos en nuestra conciencia, no es abstracta, sino que todo lo contrario. Se puede pensar y da que pensar, por lo tanto uno puede pensar que hay cierta abstracción de las ideas, pero en realidad ese sustrato, ese sustento, es puramente material y físico. Entonces esas serían las conclusiones de este texto, que les repito, ustedes van a encontrar en él algunas cuestiones muy áridas, de difícil, no tan asequibles, digamos, para la lectura. Van a necesitar de repetidas lecturas, de subrayar, de repensar, qué nos está diciendo el autor. Yo con todo esto que ya hemos dicho, creo haberles dado algunas claves de interpretación para que ustedes pongan en acción su propia interpretación. Porque las claves interpretativas de un texto, en mi función como docente, yo solamente se las puedo brindar. No les puedo decir de ninguna manera que piensen en tal o cual cosa, ni mucho menos convencerlos. Otra parte de mi función es darles el material y mostrárselos tal cual es, sin que eso necesariamente sea afín a mi pensamiento. Entonces, no hay ningún tipo de problema en tratar autores como Iñaki Gil de San Vicente, que es muy respetable sus ideas, podemos leerlas y estudiarlas, y cada uno sacará sus conclusiones, y les pido que hagan ese esfuerzo de leer el texto, releerlo, ir al vocabulario específico, investigar todo aquello que les atraiga, que les sea de su interés, y en definitiva usar su cabeza para pensar todo lo que hemos dicho y no limitarse a esa especie de fiaca mental de pensar con la cabeza del otro. ¿Sí? Es algo que yo les repito muchas veces en clase y que no voy a dejar de repetírselos ahora por tratarse esta de una videoclase. Eh, Piensen, reflexionen, investiguen, lean. Siempre lean, estudien, busquen autores, busquen segundas opiniones, terceras opiniones. Y en definitiva, esto les va a servir para formarse un criterio. Si ustedes piensan que este texto es maravilloso y que él ha colmado sus expectativas, perfecto.
Si piensan que es un texto demasiado tendencioso y demasiado cargado de ideología y les resulta chocante, también, perfecto, también. No hay ningún problema. Y como les digo, yo me limito a presentarles los materiales, el texto, el autor con el que trabajamos. Y es un buen recurso a veces estudiar cosas que no son tan afines a lo que nosotros pensamos. Y en el caso de que sí sean muy afines, también. Nos da más herramientas, nos brinda un conocimiento de algo que tal vez antes no teníamos a mano. Así que aprovechen. Tengan cuidado, sigan las normativas y esperemos vernos pronto, aunque esto tiene visos de que puede extenderse. Así que por ahora desde acá es todo. Los saludo y muchas gracias. Hasta luego.